Sí. Todos, por favor, denle aceptar para que pueda de alguna forma funcionar la grabación y que quede en línea y para que los hermanos, si gustan darle una repasada a la clase, pueda hacerlo a través de esta grabación que se hace. Le voy a pedir a un hermano o hermana que nos ayude con la oración. Le voy a pedir a mi hermana Damaris Ríos que nos dirija en oración para poder iniciar esta clase, la lección número 3, amén, de la materia número 3, que se llama principio devocional y hablaremos en relación a la comunión. Nuestro pastor Román Fermín, él será el maestro que nos trae la clase el día de hoy, nuestro pastor de la iglesia Roca Fuerte. Así es que, hermana Damaris Ríos, adelante con la oración. Posterior a que nuestra hermana termine, nuestra hermana Damaris termine la oración, nuestro hermano Pastor Román toma el lugar. Adelante, hermana. Amén, hermano. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche porque tú nos permites, Señor, estar conectados. Padre, te rogamos que apresures los pasos de los hermanos que faltan, Señor, para poder estar conectados, Señor, y escuchar tu palabra. Enséñanos, Señor Jesús, a conducirnos de la manera que a ti te agrada, Señor, delante de tus caminos siempre, Padre. Toma todo al pastor, Señor, que va a dar la clase del día de hoy, Señor. Te ruego que seas tú en él, que podamos todos entender exactamente tus palabras, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Bendícelos, Padre Santo, bendícelos y guárdalos en todo momento, Señor. Estamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga en esta hora. Estamos contentos por este tiempo y felicitamos a los que en esta materia 1 y materia 2 se han esforzado y han aprobado sus exámenes. Lo veíamos en esta tarde. Felicidades, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando y alcanzando metas. Y hoy nos toca una materia la materia 3 en la lección, una parte importante para el creyente, es fundamental este principio dentro de nuestra vida devocional como líder. Y sin más así, eh, por seguir avanzando ahorita, vamos a ver qué importante es una palabra que es la comunión. En esta hora vamos a ver la lección, la comunión, y la palabra nos trae ahí en Hebreos 10:25. Dice la palabra, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿verdad? Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Una de las partes fundamentales del cristiano es esta parte, mi comunión con el Señor, mi devoción, mi intimidad en el momento, no solamente es en la iglesia, sino también en lo que es nuestros hogares, en nuestros trabajos, nuestras escuelas. Y es la parte muy importante, va, la comunión, el expositor, lo que es lo que es nuestro manual, nos habla de ciertas importantes cosas que tenemos que tener en cuenta, y una de ellas vamos a darle para adelante, Octavio. Hay una comunión que de siempre debe estar presente y es una de las partes fundamentales. Eh, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es una comunión que siempre esté presente. El apóstol, lo que es en los apóstoles, en lo que es en los profetas, lo que es el mismo Jesús nos enseñaba unos principios muy importantes, y el libro de esta parte, ¿verdad?, que nos habla el apóstol Juan, del capítulo 15 al versículo de 4 al 5, ahí nos habla algo bien, bien especial. Vaya conmigo a la Biblia ahí y nos marca una parte
fundamental que dice ahí, el encabezado ahí en San Juan 15, dice la vid verdadera. Dice, y permaneced ahí en el versículo 4, dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ésta llevará su mucho fruto, porque separado de mí, nada puede hacer. Algo fundamental es esta parte, de dónde viene la bendición de nosotros, aún y cuando estemos en la iglesia, cuando estemos, vayamos, nos empapemos de su presencia, nosotros no podemos dar algo, no podemos dar una bendición, dar un fruto, dar algo especial hacia los demás, si nosotros, nuestra comunión, ¿verdad? Dentro de nuestro diario vivir no está presente. Aquí es muy importante que día a día esa comunión con el Señor, esa lectura bíblica, esa oración esté permanente, esté creciendo de una manera creciente. A veces vemos en el cristiano una parte, de repente un bache, de repente una situación que nos empieza a agobiar, el trabajo, las situaciones económicas, en la escuela, los muchachos, ¿verdad? Las materias, el cansancio, todo eso va haciendo un foco, en el cual nosotros tenemos que tener bien definido, qué es lo que nos está ahí interviniendo, y no nos permite que nuestro día a día, nuestra comunión sea presente, sea diaria, sea platicar con el Señor, con el Espíritu Santo. Esa es la parte muy importante. Y hay unas cosas que veíamos, aquí habla muy esencial, el Evangelio de Juan, sobre permanecer, ¿verdad? Esa es la parte, porque ahí al final nos dice, separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, esa es la parte fundamental, tengámoslo en cuenta. De repente va a venir un desánimo, de repente va a venir una situación que nos está agobiando, pero lejos del Señor no se van a arreglar las cosas, lejos de su mano, de su presencia, las cosas se van a complicar. Con Él tenemos solución, dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tenemos que creer esa parte, la parte fundamental. Dale, Octavio, porfa, a la siguiente filmina. Y aquí algo bien, el escritor nos lo marcaba, y veíamos una importancia bien hermosa en esto. Para llevar el fruto es necesario permanecer en él, sí, ¿verdad? Para nosotros ser de bendición a otros tenemos que permanecer en él, tenemos que, la parte fundamental ahí es congregarnos, dice, es fundamental la comunión con la congregación como un medio para mostrar el amor perfecto que se espera entre los miembros y líderes. No solamente es nuestra comunión con Dios, sino con todos los demás. En la iglesia, con todos los hermanos, tenemos infinidad de caracteres, infinidad de caracteres, de personas, de reacciones, que aquí es fundamental, pero como dice ahí en Juan 15:16, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre dará todo lo que le pidan en su nombre, ¿verdad? Aquí es fundamental, la comunión en la congregación, yo cómo es mi vida, espiritual, mi vida, mi relación con mi hermano que está al lado, con aquel que está batallando, con aquel que tiene un carácter fuerte, con aquel que es callado, no dice nada, con aquel hermano que de repente se exalta, se enoja, con todos los fines, con todos los caracteres, dice aquí en medio de esta filmina,
dice que hay que mostrarle amor, un amor perfecto. Lo que Dios nos ha ayudado, lo que Dios nos ha hecho en nosotros, un testimonio especial para cada uno de nosotros, y es fundamental, ¿verdad? No solamente vamos a ver al Señor en cada reunión, sino también vamos a tener una relación, ¿verdad? Entre hermanos, a conocernos, a ver en qué podemos servir, en qué podemos ayudar. Y es fundamental esta parte, ¿verdad? Que nosotros tengamos como líderes una buena relación con todos los miembros de la iglesia, con todos, ¿verdad? Y ese es fundamental. Aquí es de línea lo que nos ha ayudado. Yo creo que cada uno de ustedes como líderes en sus departamentos han visto que el llevarse bien con todos nos abre la puerta y nos sigue abriendo bendiciones. Entonces, eso es fundamental. Lo siguiente, Octavio, porfa, la siguiente es Filmina. Dice esta Filmina lo que es una importancia, nosotros lo veíamos, hay que estar en comunión con todos los miembros de la iglesia, lo repetíamos, y hay una parte de la palabra en 2 Corintios 12, del 4 en delante, pero yo quería leerles una porción. Dice ahí en 2 Corintios 12, 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muchas veces se nos ha dicho, ¿verdad?, que cada uno funge somos parte de un solo cuerpo, pero unos son pies, unos son manos, uno da la cabeza, unos son la boca, infinidad vemos de lo que son los miembros, cada uno en la iglesia funge una función, tiene una diversidad, lo que es la congregación de talentos, de dones y ministerios, pero cada uno es especial. Aquí algo que queríamos que entendieran y comprendieran cada uno de los líderes que en esta hora se están conectando, que es fundamental nuestra comunión, pero que todos los miembros estén conectados, que todos los miembros estén trabajando. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo, somos un solo cuerpo, no hay divisiones en que las manos solas se juntan, los pies van solos hacia un lado, no, todos tienen que tener una coordinación especial para que el camino, ¿verdad?, para que el caminar sea más especial, y eso es muy, muy fundamental. Hay a veces que en iglesias, no hablo de Roca Fuerte o de Agua de Vida o de Un Lugar para Ti o etcétera, pero hemos visto a nuestro paso de edad de líderes de trabajo, de ahora en el pastorado, que congregaciones de repente se ven los grupos, los grupitos, ¿verdad? Y al fin de la situación hemos visto que de repente eso se afecta. ¿Por qué? Porque, no es que no entras en mi grupo, no entras en mi equipo, no entras en mi círculo, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos visto bien marcado, hemos visto los resultados de eso, y hay iglesias que se han fracturado por eso. Entonces, yo sé que siempre he dicho, ¿verdad?, que tanto Agua de Vida como Roca Fuerte nos vemos como familia, somos familia, ¿verdad? Y eso es muy importante. Así que sigamos en esa comunión, en vernos, en si falta un hermano, háblele. Es muy importante esa parte. Sigamos, Octavio. Vamos a ver la otra filmina. Aquí nos habla de una, y cuando veo esta parte, ¿va?, esta diapositiva, es cierto, ¿verdad? La comunión, hay una comunión que de repente se filtra, ¿verdad?, en la iglesia, es una comunión ausente. De repente el hermano o la hermana está en la iglesia, pero no está en otra parte, ¿verdad?
no está conectado. A veces bromeamos con los muchachos, de repente como que el wifi no se conectó, no está bien, está fallando la red, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Separados dejamos de dar fruto, ¿verdad? Una parte de la palabra nos dice, ¿verdad?, que por nuestros frutos seremos conocidos, y de repente hay una situación en el caminar del creyente, que hay un estancamiento y ya no empieza a dar fruto. Ya no es el hermano que canta, ya no es el hermano o la hermana que levanta las manos, ya se ve ausente, ya no dice gloria a Dios. Entonces, todo eso, esta comunión, nosotros para que tengamos una advertencia, que una de las cosas es separados, dejamos de dar fruto. Ahora, de repente, vemos que ese joven o esa hermana o ese varón, de repente, ¿verdad?, se perdió su identidad. Ya en el día a día careció de identidad, ya lo que antes era una persona ferviente, una persona que alababa al Señor, una persona que iba hacia el frente, que oraba, que al momento de orar era eminente, ¿verdad?, que se sentía la presencia de Dios. De repente, todas las pruebas y luchas, ¿qué pasa? Empezaron a minar su comunión. Ya la comunión empezó en un paso, se separó, y ahora ya no es el mismo, se debilita, y al final de cuentas dice, el débil enfrenta al pecado, y al último el resultado es perder la autoridad. Acordémonos que si nos empezamos a separar de la comunión del Señor, empieza uno hoy ya no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy estoy cansado. No, va a predicar el pastor Román, y no, ¿para qué vamos? Mejor nos quedamos en casa. Y empiezan todos esos tipos de detalles, antes no se daban, empiezan a darse. El creyente se empieza a debilitar, el líder se empieza a debilitar, y al final de cuentas empieza a aparecer el pecado. Lo que antes no hacía, ahora lo hace, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Al final de cuentas, viene a perder la autoridad. Y eso es bien delicado. Cuando nos damos cuenta y como el hijo pródigo, ¿verdad? Volvemos en sí, nos damos cuenta todo el mal que hemos hecho, toda la situación que hemos dejado, hemos afectado como líderes, no solamente como varones, viene nuestra familia atrás de nosotros, ¿verdad? Viene una generación. Entonces, en los jóvenes, en los varones, en las damas, hay que tener mucho cuidado, que esta comunión no se presente, que evitemos estar separados, que evitemos perder la identidad, ¿verdad? Y eso nos llevará a que no seamos débiles, ¿verdad? Porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Entonces hay que buscar su presencia en oración, en lectura, en ayuno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un cristiano no debe perder la autoridad. Eso es muy importante. Sigamos, Octavio. ¿Por qué le digo? Esta filmina es bien precisa, ¿verdad? Aquí vemos algo bien importante, ¿verdad? Si nosotros empezamos a separarnos del Señor, ¿verdad? Hay una eminente peligro, y es exponernos al enemigo. Aquí vemos un ciervo, un venado, ¿verdad? Siendo atacado por un leopardo. Nosotros creemos a veces como cristianos, ¿verdad?, que todo tenemos controlado. A veces nos metemos en terrenos que no debemos y decimos, no importa, yo puedo dominarlo, puedo con eso. Y al final de cuentas somos presa fácil del enemigo. Y cuando tenemos y acordamos, ya hemos perdido mucho. Así que tengamos cuidado, porque la comunicación ausente, ¿verdad?, nos lleva a estar de este lado, a tener una peligrosidad muy importante, a ser presa fácil, porque acuérdese que dice la palabra que él está como león rugiente o buscando quien devorar.
Cualquier debilidad que tengamos nosotros, digámosla al Señor, que la fortalezca, que la quite, para que no sea debilidad. Y el día de mañana esa sea nuestra fortaleza. Si batallo con la oración, si batallo con el ayuno, si batallo con el estar orando, que esa sea nuestra fortaleza el día de mañana, que seamos hombres y mujeres y jóvenes llenos del Espíritu Santo, pero tengamos mucho cuidado en ponernos, ¿verdad? En la parte donde el enemigo está ahí monitoreando, donde el enemigo está transitando, o donde está al pendiente de cada uno de los débiles. La que sigue, Octavio, una comunicación ausente, ¿verdad? De repente nos sentimos así dentro de la congregación, no se identifica con el sentir ni el propósito. Yo no sé qué estoy haciendo aquí, no me gustó la alabanza, no me gustó la música, el pastor estaba predicando, estaba hablando y no le entendí, oiga, y empieza a verlo humanamente, ¿verdad? Y se siente como esa dama que está en esa iglesia sola. De repente se siente que, que no engranó, que no estuvo allí. Hay a veces que el enemigo nos hace sentir esa parte, ¿verdad? No sé por qué viniste, no sé a qué viniste, mira si vienes, fuiste y sales peor, el Señor no se acordó de ti, y no es eso, sino que nosotros de repente nos desconectamos. Esta comunicación ausente nos lleva a alejarnos, a vivir otro ambiente, y eso es lo que nos afecta. Esa parte tenemos que tener mucho cuidado. Cuando usted se sienta así, que aún con muchos problemas usted pudo ir a la iglesia, hoy no quise ir a la iglesia y no va, tenga mucho cuidado, porque nos estamos apartando. Acordémonos que en la semana Él nos dedica, todos los días de la semana nos dedica 24 horas, y a veces nosotros, el Señor nomás demanda, ¿verdad? Los miércoles 2 horas, los jóvenes 2 horas, infantil 2 horas, el culto dominical 2 horas, 2 horas, 4 horas. Nosotros, Él a veces nos pide muy poco, pero nosotros tenemos que cambiar esa parte en nuestra casa, en nuestro trabajo, pelear. Acuérdese que día a día tenemos que pelear la buena batalla. Vamos a avanzar, Octavio, porfa. Bien, bien marcada está esta parte, ¿verdad? Acuérdense lo que hizo Jesucristo con los discípulos en el lavamiento de pies, vino a servirles. Nosotros como líderes hay que servir antes de ser servidos. Me gustaba esta parte cuando lo marcaba el expositor. Hay que ser servidores, colaboradores de la iglesia en todo momento. Agua de Vida y nosotros hemos empezado a trabajar en esa parte. Vemos que cuando les toca a los jóvenes o a los varones en Agua de Vida trabajan todos, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos una función, ¿verdad? Como el que pica la cebolla, como el que lava los trastes, como el que sirve, como el que prepara la comida. Todos tenemos una función y todos tenemos que servir, porque ese es el fundamento bien importante que dejó el Señor Jesucristo. Antes de ser servido, tenemos que servir. ¿Por qué? Porque esa es la parte fundamental. Como iglesia, como líderes, usted, no sé quién de ustedes se ha acercado nada más porque le sirvieron, porque le dieron en la entrada un gloria a Dios, bienvenido, pásale, al momento de que se hacía lo que es la convivencia, estaban atendiéndolos, pero como si apenas es el primer día que vengo a esta iglesia y me tratan como si me conocieran. Ese es una cualidad bien fundamental en el liderazgo. Nosotros servir, el día de mañana vamos a los frutos, el día de mañana las cuestiones que vamos a recoger,
es porque nosotros fuimos buenos servidores y eso es fundamental. Así que yo le invito a que si le gusta servir, sígalo haciendo. Si no, si tiene miedo en servir, ¿verdad? En recoger la ofrenda, en dar la bienvenida, en al final acercarse con alguien y ¿cómo estás? ¿Tienes problemas? ¿Una situación? Sirva y el día de mañana no solamente eso será de bendición para los que están alrededor, sino que va a crecer y va a crecer y esto, el servir no solamente es en nuestro alrededor, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Así que yo le invito, como dice ahí esa Filmina, a servir en todo, en todo. Es importante. Vamos a avanzar, Octavio. Y aquí una parte fundamental que nos marca el expositor en Hebreos 10:25, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Hoy lo que es la situación mundial está en alerta. Ahorita están a punto de ver o de experimentar el mundo entero situaciones que no ha visto jamás, ¿verdad? Guerras nucleares y todo, pero no se preocupe, la Biblia lo marca, dice que habrá guerras y rumores de guerras y está escrito. Lo que nosotros nos toca es esta parte, ¿verdad? Es una exhortación que nos marca el expositor de no dejarnos de congregar, no dejando de vernos unos por otros, animémoslos, ¿verdad? Si usted ve que un hermano ya, o una hermana, o un joven ya tiene tiempo que no va, háblele, búsquele. Tal vez hay situaciones que nosotros no conocemos y que está pasando y ocupa a alguien, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo está cercano. Tenemos que nosotros trabajar. Hoy en día, la última parte nos toca de cerrar, ¿verdad? Filas, de arrancar almas a Satanás, de buscar su rostro, de pelear la buena batalla. Hemos tenido muchas experiencias ahora en los anexos, en lo que es el estar ahí trabajando, iniciamos, estamos ahí al pendiente, pero vemos una gama de situaciones que hace el enemigo y vemos en las vidas de esos muchachos, de esos varones, de esas damas, ¿verdad? Que están encarceladas por una situación, una adicción, pero nosotros como cristianos tenemos que ir a ellos a rescatar. Y me gozo a ver cómo Agua de Vida y cómo Roca Fuerte está trabajando en esa situación. Así que adelante, no nos dejemos de congregar, sigamos adelante, empujando, ¿verdad? Día a día, que un día nos dará el Señor nuestra corona. Seremos recompensados y eso sería una parte muy importante. Yo le puedo decir que el tiempo que estuve ahí, 1 minuto, unos segundos, estuve en su presencia, nada se compara con el poder estar nosotros un día por la eternidad, estarle dando la honra y la gloria al Señor y siendo recompensados por Él. Vamos a la otra filmina. Y es una pregunta bien importante. ¿Verdad? Analícese, ¿verdad? Analícese en esa parte. ¿Cómo saber si estoy alejado de Dios? Así que esa pregunta se la dejo. Busque, analícese en este día, hacia dónde va, cómo va a terminar. Así que se lo dejo en su corazón, cómo está hoy su vida espiritual, cómo está su vida, su comunión hoy con el Señor. Así que vamos a analizar esa parte. Adelante, Octavio, porfa. La comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, la comunión es intersección, es interacción, no un monólogo, es hablar, escuchar, dejarse guiar, discernir y obedecer el mandato de Dios. Aquí es muy importante la comunión con el Espíritu Santo. Nuestra interacción con Él tiene que ser diaria, pero tiene que ser diferente. No como oré ayer, voy a orar ahora, no, hay infinidad de cosas que pasaron ayer
y hoy son diferentes. Entonces mi hablar, el escuchar, el dejarse guiar, el discernir y obedecer es diferente, ¿verdad? Y viene del Señor. Entonces es muy importante cómo yo camino, ¿verdad? Día a día en mi comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Señor dio dones y ministerios, ¿verdad? Pero también uno de ellos es el discernimiento de espíritu, también en la interpretación de lenguas, y eso nos lleva a que cómo yo voy a crecer espiritualmente, ¿verdad? Es trabajando mi don y mi ministerio también, ¿verdad? Es muy importante. Y la comunión con el Espíritu Santo es algo esencial dentro del líder, dentro de la comunión, ¿verdad? El interactuar, en que usted interactúe con el Espíritu Santo, en que se siente, en que ore, en que le diga cómo está su interior, qué es lo que está pasando, es muy importante. Acordémonos que cuando Jesús deja esta tierra, nos deja a ese consolador, a ese que va a estar siempre al lado de nosotros, apoyándonos y ayudándonos, pero en el día a día de repente se nos olvida. No vamos a Él, no nos acordamos que es una persona esencial para nosotros en el caminar del Señor. Así que nuestra comunión con el Espíritu Santo, busquémosla. Enriquecemos día a día esa parte y sobre todo que esa ayude a otros para que se acerquen al Señor. Adelante, Octavio. Porque hay una cosa muy esencial sobre la relación que tengo con el Espíritu Santo. Dice, dirige y da carácter, ¿verdad? Eso es esencial dentro del cristianismo. Pero ¿cómo voy a hacer las cosas? Pero ¿cómo voy a saber si voy bien? Pero ¿cómo van a estar, tendré el resultado? Es que yo no sé hablar, es que yo no sé decirlo, es que a estar al frente a mí me da miedo. ¿Cómo usted va a lograr victoria tras victoria? Va a ser a través de la dirección del Espíritu Santo, a través de la autoridad que va a adquirir a través de esa parte de mi relación con el Espíritu Santo, porque va a dar carácter, ¿verdad? Si nosotros analizamos cada uno de los discípulos que el Señor escogió, Jesús, no todos tenían, no todos tenían esa capacitación, no todos eran adecuados, si pudiéramos así decirlo, pero sí importante fue que cuando fueron llamados, así como usted y yo lo hemos tomado, ellos eh, no dijeron no, no se echaron para atrás. Ellos dijeron sí, aún solamente con la intención del corazón y con la intención de crecer, de ser diferentes. Ellos impactaron a una tierra en aquel entonces, a un mundo que hasta el día de hoy seguimos hablando de un Pedro del carácter, de un Simón, de cualquiera, de un Juan, ¿verdad? Que era amado, bello, ¿verdad? Todo cual nosotros veamos la cualidad de unos discípulos, vemos algo que nos ha ayudado a nosotros a ser de bendición para los demás. Así que mi relación con el Espíritu Santo me dirige y me da carácter. Adelante, Octavio. Y aquí vemos una parte importante, ¿verdad? Que es no solamente mi comunión en el Espíritu Santo y con los demás, sino que en mi comunión hay una comunión que guía, ¿verdad? Ahí en Pablo nos habla en Hechos 16, del 6 al 10, nos habla de una situación, de una referencia que pasó, ¿verdad? Pero algo que nos lleva a reflexionar esta parte es que esa comunión nos va guiando día a día. Esa comunión, esa entrega con el Espíritu Santo nos habla a hablar la verdad, nos habla a ser dirigidos completamente por el Espíritu Santo, a ir
Algunos van a hacer o están experimentando que el Señor les da una palabra para alguien más y usted la tiene que dar. Usted, esa palabra, el Señor se la da con un propósito, y eso es muy importante. Dejémonos que el Espíritu Santo nos guíe, dejémonos que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿verdad? A través de nuestro don, nuestro ministerio, y eso es muy importante. Esta palabra se la dejamos aquí, ¿verdad? Que es esencial, pero que no deje que el enemigo le meta en su cabeza situaciones de que no es cierto, no es de Dios, tú no estás capacitado, tú no eres el indicado. El Espíritu Santo nos va a discernir y redarguir qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos que ir hacia el frente, qué hacer, cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nos vamos y nos enjaulamos en la parte donde el Espíritu nos quiere, donde el Señor quiere moldearnos para ser de bendición a los demás. Vamos a seguir. Hay una pregunta, ¿qué aprendemos de esto? Mi comunión con el Espíritu Santo. Y hay unas cosas que hemos analizado y vemos, y ahorita se las compartimos, que mi comunión con el Espíritu Santo me da crecimiento, ¿verdad? Nos crecemos espiritualmente a través de estos discipulados, de estas formas que tenemos, ¿verdad? Hoy en día en educación cristiana, ¿verdad? Nos crecemos espiritualmente, crecemos como personas, ya no éramos los que somos al principio, ¿verdad? Nos viene a dar madurez también. Eh, Acordémonos que cuando empezamos nuestro caminar con el Señor nos empieza a dar y ahí hay una referencia, va una ilustración que el niño empieza a tomar la leche, pero no siempre va a tomar leche, y dice la palabra que empieza a dar lo que es el alimento sólido, ¿verdad? Y empezamos a digerirlo, y esa es la parte fundamental. Van llegando los nuevos, se discipula, ¿verdad? Hay programas de discipulado como lo llevamos, y empieza a crecer, empieza a ver madurez, ya empieza a discipularse en liderazgo, ya empieza a entrar al instituto, ya empieza a lo que es ya se gradúa, empieza a servir, es un ministro y ahora empieza a seguir adelante sus estudios, se prepara, es doctorado en teología, trabaja, termina el ISUM y oiga, empezó usted en el kinder y ahorita cuando se da cuenta ya está, ¿verdad? En la universidad, en el doctorado del cristianismo. ¿Por qué? Porque así debe de ser, ¿verdad? El cristiano tiene que madurar y tiene que crecer. Otra cosa importante es que la comunión con el Espíritu Santo nos hace escuchar la voz de Dios y no somos engañados, ya somos dirigidos por el Espíritu Santo y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces hay una duda, vendrá del Señor, será la voz de Dios, y a veces como cristianos no hemos identificado bien al 100% la voz de Dios y a veces somos engañados. Entonces tengamos mucho cuidado, por eso es muy importante la comunión, el crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que saber discernir, así como ¿verdad? Aquel pastor de ovejas que escucha la voz de su pastor así en el campo y la oveja le hace caso, ¿verdad? Nosotros igual escuchamos la voz de nuestro pastor y ya sabemos quién es, ¿verdad? Ya conozco al pastor Santiago, ya conozco a la pastora Keila, ¿verdad? Ya conozco a nuestros líderes, ya sé que es él, ¿verdad? Tiene una forma de hablar, una forma de hacer, ¿verdad? Entonces es muy importante. Obediencia y dirección, cosas que fundamentales que el pueblo de Israel no entendió, no obedeció y aparte creyó ser en esta parte la dirección creyó tomarla de su mano y acabó por mucho con muchos problemas. Entonces tiene que ser obediente, ¿verdad? Ese líder y la dirección vendrá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, acordémonos cómo iba la presencia de Dios en medio, ¿verdad? De ese desierto, ¿verdad? Iba la nube, iba el fuego
y eso es muy importante. El Señor iba adelante de ellos. Entonces, dejemos que, hay un cantito muy bonito que me gusta, dice que en mi vida capitán es Cristo. Dejémoslo, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Adelante, Octavio. ¿Por qué? Porque esta comunión integra. Yo quiero eso que tiene el hermano, ¿verdad? Esa forma de predicar, esa forma que me anima, yo ya quiero estar allí porque ya quiero escuchar la predicación del pastor, ya quiero escuchar el consejo de la pastora, ya quiero escuchar el consejo del líder. ¿Por qué? Porque esta comunión es creciente y vitalizadora. Guía siempre al líder, ¿verdad? Y a la iglesia a desear la comunión con los demás. Eso es muy importante, que mi comunión transforme mi alrededor, ¿verdad? Porque va a ser creciente, porque va a ser vital para la vida de los que están alrededor nuestro, de los que vienen, de los que estamos liderando. Eso es muy importante. Y esa parte nos hace ver algo que hoy en día tenemos que verlo. La siguiente, Octavio, porfa. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos anhelar ver a los que están alrededor nuestro, ¿verdad? Ahí las familias tenemos que orar con ellos, adorar juntos, servir, ¿verdad? Con ellos y sobrellevarnos, ¿verdad? Soportarnos unos a otros, somos diferentes caracteres, tenemos diferentes ideas, pero ¿sabe qué? Acuérdese, somos un cuerpo, somos solo un cuerpo en Cristo. Amén. Vamos adelante. Y vamos aterrizando, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? ¿Cómo provocar la unción, ¿verdad? Y ahí en primera de Pedro 3:8 nos habla, dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Una versión distinta a la que tenemos, pero es claro el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puedo provocar la unción? Conectándonos, viviendo, estando en armonía unos con los otros, ¿verdad? Se vale de repente, y usted lo ha vivido, llegar a la iglesia y andar como medio apagado, pero oiga, usted ve alrededor su entorno y se contagia y al final de cuentas usted empieza a alabar y adorar al Señor de una manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos lo están haciendo, porque todos están en el mismo canal, y ¿verdad? Y eso es muy importante, pero si usted se aparta, como decía ahí el expositor, el manual nos habla, si usted se aparta y ya deja ir a la iglesia, todo eso empieza a volverse un problema. Y al final de cuentas, ¿verdad? Nos crea una situación que nos va a afectar en la vida espiritual, nos va a apartar, ¿verdad? Así que acuérdese algo muy importante, ¿a quién va usted a ver cuando va a la iglesia? Primeramente al Señor. Y lo otro es en una coinonía, en una armonía, ver a sus compañeros, amigos, creyentes, ¿verdad? Y en esos mismos es como una familia vernos, que anhele usted estar en comunión unos con los otros, amén. Y la parte final, ¿verdad? Vamos a aterrizar ahí, Octavio. Yo creo que es una parte fundamental. Esta como conclusión, ¿verdad? La vida devocional del líder incluye la comunión como medio de armonía con el pueblo de Dios. Es fundamental esta parte. Mi vida devocional diaria tiene que tener comunión no solamente con el Creador, sino con el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Usted se va a dar cuenta de que hoy tengo una necesidad, no he visto a la hermanita, no, ya tengo rato que no la veo. ¿Y usted qué hace? El mismo, el mismo Espíritu, ¿verdad? Santo nos redarguye, háblale. Y luego, si nos da palabra, dásela. Y eso es muy importante. Esa vida devocional nos va a ayudar a esto, a estar siempre conectados, que es lo que hace falta. Nuestros dones y ministerios, para eso Dios los dio a la iglesia, para crecimiento, ¿verdad?
Y ahí en la parte final dice, el camino para alcanzar una plena comunión es mi relación con el Espíritu Santo. Eso es muy importante. De nada nos sirven las letras, de nada nos sirve tanto conocimiento si al final de cuentas nosotros no vamos a la presencia de Dios. El tener una relación especial con el Espíritu Santo, eso nos va a afectar si nosotros simplemente nuestro conocimiento, nuestras palabras las sacamos sin fundamento, sin soporte que es del Espíritu Santo. Así que esta clase, ¿verdad? Esta parte fundamental que nos lleva como un principio, que es la comunión, nosotros tenemos que atenderla, ¿verdad? Individualmente y colectivamente, que es a través de nuestros familiares, de nuestra congregación, de los que están alrededor. Así que esta es la clase, yo quería compartirlas. Como parte de ahí nuestro expositor nos marca, ¿verdad? Una tarea que me gustaría que usted la hiciera, ¿verdad? En su manual viene, esta tarea dice, herramientas para motivar a otros a congregarse. ¿Qué herramientas usted utilizaría, si es la tarea, ¿verdad? Para que motive a otros para seguir congregándose. Aquellos que van entrando, van iniciándose en el Evangelio, aquellos que son nuevos, usted como líder, ¿qué herramienta, verdad, tomaría para que ese nuevo congregante, ese nuevo persona que usted le habló de Cristo, está por acercarse, le va a motivar para que permanezca en la congregación, para que permanezca en el Evangelio y siga adelante? Esa sería la tarea. ¿Qué herramientas puede utilizar para motivar a aquel que se está acercando, a aquel nuevo congregante? Así que pues en esta hora, Octavio, dejo el tiempo por si quieren un comentario o algo. Muchas gracias, Pastor Román Fermín, por la clase del día de hoy. Creo que solamente, digo, la clase es clara, es precisa, es contundente. La comunión que podamos tener cada uno de nosotros, hermanos, es indispensable. Es decir, por ejemplo, si a mí me dijeran, eh, ¿cuánto le dedicas a la oración? Si a mí me preguntaran, ¿verdad? Y yo dijera, pues nada más por oro por los alimentos, ¿verdad? ¿Qué pensaría usted de mí? Ah, no, pues está vacío, ¿verdad? Está vacío el hermano Octavio, porque nada más ahora cuando está en los alimentos, ¿verdad? Y nada más cuando recibe la bendición, ¿verdad? Pero la clase o a través de la clase Dios nos habla de tal manera que nos vuelve a invitar a que Dios en su palabra dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con palabras y con hechos. Entonces, hermanos, es muy necesario que nosotros decimos que somos cristianos. No digo que usted no, ¿verdad? Solamente mencionamos que la comunión es indispensable, es fundamental, la parte, es una vivencia, es un estilo de vida que cada uno de nosotros deberíamos de estar trabajando, interactuando con Dios a través de la oración. Es decir, si yo soy cristiano, lo digo porque tengo oración y porque tengo lectura bíblica. Amén. Partiendo de ahí, se va a generar o se va de manera automática. Si yo tengo comunión con Dios, voy a tener comunión con mis pastores, voy a tener comunión con mi familia, voy a tener comunión con mis compañeros de trabajo, voy a tener comunión con todas las personas de una manera que a Dios le agrada. Si yo tengo comunión con Dios, voy a tener comunión con todos de la manera en que Dios le agrada. Entonces, sigamos adelante, hermanos, que creo que la clase del día de hoy, Dios nos vuelve a invitar a que Él desea profundamente que nosotros nos acerquemos ante Él. De hecho, la clase del día domingo al día de ayer hablamos sobre la oración
Hablamos también sobre la comunión. Imagínense, en la clase del discipulado vimos esto también. Y dentro de lo que viene siendo la oración, decía que el Padre Nuestro es un modelo de cómo podemos orar nosotros, porque uno de los discípulos le preguntó, le dijo a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús dijo, cuando oren a Dios, oren así, y empieza él a orar el Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces, el Padre Nuestro nos enseña, hermanos, a que dentro de la oración, cuando nos dirijamos a Dios, debe de haber reconocimiento. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿A quién nos dirigimos, verdad? Y en segunda instancia tiene que haber petición. La tercera es confesión y la cuarta es adoración. Así es que es la manera en que podemos tener comunión, hermanos. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios a través de la oración, viene el Espíritu Santo, lo toma y como dijo nuestro pastor Román Fermín, él nos menciona muy claro que de ahí vienen ya los frutos del Espíritu, los dones y todo el mover de Dios, pero si nosotros tenemos comunión con Dios. Amén. Yo pudiera a lo mejor hacer muchas cosas, pero si no tengo oración, dice Dios, no podéis, sin mí, nada podéis hacer. Voy a andar en mis fuerzas. Yo puedo hacer muchas cosas a lo mejor, ¿verdad? En mis fuerzas. Si no tengo comunión, si no tengo oración con Dios, pero si no tengo oración con Dios, pues ni para qué, ¿verdad? Es mejor mantenernos, hermanos, en oración, sigamos adelante. Si lo estamos aplicando, 1 hora diaria, 2 horas diarias en intimidad, en comunión con Dios, un devocional en la casa y si de preferencia con la esposa, con sus hijos o con sus papás, ¿verdad? Según sea el caso, créame que cuando comencemos a tener esa comunión delante de Dios mediante la oración, créame que cosas nuevas van a suceder en nuestras vidas. De repente, hermanos, vamos a orar por alguien enfermo y el enfermo ya no está enfermo, va a sanar. Y cuando oremos por un endemoniado, el endemoniado va a ser libre, imagínense, pero esto va a suceder y estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre, dice Dios. Entonces sigamos adelante, hermanos, mantengamos la comunión con Dios, fervientes en oración y también lectura bíblica. Entonces, muchas gracias, Pastor Román Fermín, por la clase. Así, hermanos, la tarea es muy práctica. Voy a dejar a mi hermano Martín para que él despida y para que nos hablen respecto a las tareas, cómo vamos, ¿verdad, Martín? Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos. Adelante, Martín.